En la actualidad, comunicarse con personas de todo el mundo toma solo unos pocos segundos, haciendo que compartir casi todo tipo de material sea muy fácil. Gracias a Internet podemos conocer más acerca de la cultura de otros países y entender su contexto, o simplemente mantenernos en contacto con familiares o amigos que se encuentran en otros lugares. Para las generaciones que crecieron con la tecnología a su alcance, resulta difícil imaginar una vida sin este medio de comunicación, y solo tienen una idea de cómo se hacían las cosas anteriormente. Por otra parte, aquellos que vivieron en una época donde acceder a cierta información o comunicarse a distancia era más difícil, recuerdan con nostalgia cómo el correo tenía un valor muy importante. Conseguir discos de bandas de otros países también era complicado, y más si se trataba de grupos emergentes. Sin embargo, este medio de comunicación permitió el intercambio de música entre fanáticos del metal underground en los años 80 y 90, que tenían un gran interés en conocer qué tipo de música había en diferentes partes del mundo. Uno de ellos era el reconocido guitarrista de la banda Mayhem, Oisin Arset, conocido por su seudónimo Euronymous. Los miembros de Mayhem estaban buscando un sonido característico, crudo y oscuro, influenciados por agrupaciones como Venom, Sodom, Bathory, Hellhammer y Celtic Frost, así que empezaron a darle forma a una propuesta musical con un sonido primitivo. Además demostraron un gran interés por conocer bandas de metal extremo de todas partes del mundo que pudieran aportar algo a su música. La máquina de escribir fue una herramienta muy importante para Euronymous en esa época, ya que además de utilizarla para hacer los tracklists que acompañaban los primeros demos de Mayhem, también la ocupaba para escribir cartas que iban dirigidas a personas de todas partes, desde dueños de sellos discográficos independientes, músicos, tiendas de discos, hasta algunos fanzines que querían entrevistarlos vía correo. Gracias a este intercambio de cartas pudo establecer contactos en países como Estados Unidos, Hungría, Suecia, Alemania, Panamá, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, entre otros, y la visión que tenía futuro para su tienda y sello discográfico era muy interesante. Además de mostrar su música a algunas personas influyentes entre la escena de otros países, también les escribía para hablar de negocios, que generalmente consistían en el intercambio de camisetas y demos de Mayhem por algunos de otras bandas importantes para la escena underground de cada país. Uno de los objetivos principales de su sello discográfico y de su tienda era crear una especie de red conformada por sellos independientes, con el fin de evitar a toda costa los grandes sellos discográficos, que se quedaban con el dinero producto del trabajo de las bandas. Su idea además era establecer una alianza con las tiendas de música y revistas especializadas en metal underground, lo que les permitiría hacer la distribución, promoción y comercialización de la música de forma independiente. En el interior del demo Death Crush incluían una nota con sus datos de contacto, esto con el fin de saber en qué parte del mundo escuchaban su música y así poderlos contactar. Era una especie de estrategia para que su red de contactos creciera en todo el mundo, contactos que con el tiempo se convirtieron en amigos y socios vía correo. Mostraba un gran interés por conservar los datos de las personas que le escribían, ya que al parecer encontrar gente interesada en algunas ciudades de países como Estados Unidos era muy complicado, así que cada contacto era muy valioso, ya que estos lo podían comunicar con más personas a las que posiblemente les interesaría su música. Las estampillas que utilizaba resultaban costosas, debido a la cantidad de cartas que escribía, así que pedía que le enviaran las estampillas de vuelta para reutilizarlas y así evitar más gastos. Se dirigía con un gran respeto e interés a aquellas personas a las que escribía, y se nota que invirtió gran parte de su tiempo redactando estos escritos, que en ocasiones tenían el membrete con el logo de Mayhem, demostrando que se tomaba muy en serio esta labor. Entre las cosas que vale la pena destacar de algunas de las cartas que están publicadas en la web, es la forma como se refiere a las bandas latinoamericanas. Textualmente dijo lo siguiente para una entrevista que le hizo uno de sus contactos en Argentina vía correo. En primer lugar, creo que la mayoría de bandas suramericanas son muy poderosas y extremas. Allí tienen su propio sonido brutal, y me parece que prefieren mantener todo underground. Prefiero las bandas así,
que lanzan sus propias cosas en lugar de tratar con bastardos que solo piensan en el dinero. Afirmaba que muchas agrupaciones que decían ser death metal en realidad no lo eran, ya que éstas solo hablaban de la sociedad y no de la temática visceral que caracterizaba al subgénero, algo que sin duda influenció su música, ya que él afirmaba que uno de los objetivos principales de lo que hacía era generar malestar entre las personas del común. Una de las bandas de death metal latinoamericano que consideraba como verdadero death metal era la agrupación colombiana Masacre, la cual conoció gracias a uno de sus contactos más importantes en Latinoamérica, Mauricio Montoya, conocido como Bull Metal, quien fue baterista de Masacre y una de las personas más influyentes en esta época en cuanto a metal se refiere en este país. Tal fue la afinidad que tuvieron ellos dos, que Euronymous le compartió material muy importante, como la foto del suicidio del vocalista Death, que sería usada para la portada del disco en vivo titulado Dawn of the Black Hearts, lanzado en el año 1995 bajo el sello colombiano Warmaster Records, perteneciente a Mauricio Montoya. Además, Euronymous le habría regalado la letra de la canción Life Eternal, la cual utilizó para una de las canciones de su banda Typhon años después. Otro contacto importante era el argentino Alfredo Andrade, conocido como Pocho Metallica, con el cual intercambió cartas y demostró su interés por conocer bandas argentinas de metal extremo. También expresó una clara intención de hacer una gira en Sudamérica junto a la banda brasileña Sarcófago, un fuerte referente para el black metal latinoamericano y de la cual Death era seguidor. El músico tendría contacto directo con esta banda y por tal motivo estaba tratando de organizar una gira, pero las circunstancias no se lo permitieron, ya que el dinero jugaba un papel muy importante y en las cartas le hizo saber a algunos contactos que estaba prácticamente en quiebra. Sin embargo, tenía la esperanza de que su sello discográfico y tienda crecieran lo suficiente como para llevar sus planes a cabo. Además, tenía pensado lanzar trabajos de algunas bandas latinoamericanas bajo su sello, entre las cuales estaban Vulcano de Brasil, Masacre de Colombia y Hades de Perú. También tenía contactos en Rusia, Singapur y Japón, países en los que encontró bandas que llamaron su atención y veía la posibilidad de organizar una gira. En la firma de algunas cartas se puede apreciar el símbolo del comunismo, y tenía una visión particular sobre esto, ya que para él representaba maldad y una forma de acabar con la humanidad, así que su afinidad con el comunismo estaba más relacionada con la violencia que con la política. Dijo que uno de los responsables del concepto artístico de Mayhem era el vocalista Death, ya que de él aprendieron mucho por su fascinación con lo oscuro y el terror. Lo describe como alguien que odiaba la vida, y en una ocasión estaba tan borracho que empezó a cortarse, así que tuvieron que esposarlo para evitar que siguiera haciéndolo. A pesar de la imagen de tipo cerrado que tiene la gente de Euronymous, parecía ser respetuoso con los gustos de los demás. Esto se puede apreciar en una carta a uno de sus contactos, donde demuestra sorpresa porque esta persona es fan de Madonna, pero aclara que respeta eso y se le nota un toque de humor. Parecía ser más crítico con las bandas que según él aparentaban ser lo que no eran, por ello denominaba al falso death metal como life metal, para describir aquellas bandas con una temática orientada hacia la crítica social. En una carta donde hablaba con uno de los organizadores de un concierto, hacía el listado de lo que necesitaban para su presentación, haciendo énfasis en las cabezas de algunos animales como cerdos y ovejas. También explica qué tipo de amplificadores y batería requerían para su show. Al final de la carta, como nota adicional, pide que no le den cerveza al baterista Hellhammer, ya que en ocasiones se emborrachaba y tocaba mal, por lo cual pedía que hicieran caso omiso a cualquier petición de alcohol que hiciera el músico horas antes del concierto. En internet hay muchos mitos sobre Euronymous, y no se sabe qué tanto de lo que se dice es cierto. Uno de estos es que el músico fabricaba bombas y mezclaba diferentes químicos, y en el sótano de su tienda tenía una especie de laboratorio improvisado, con tubos de prueba para llevar a cabo alguna clase de experimentos. Esto resulta difícil de creer, y pareciera ser algo para darle más misterio a quién fue Euronymous. Sin embargo, en una de las cartas escritas a Pocho Metallica, hay algo que podría dar a entender que parte de la historia podría ser cierta. En la carta dice lo siguiente: muchas gracias por tu carta, es totalmente genial que te guste la demo,
Lo siento por esta carta mal escrita, pero me quemé la mano en algunos experimentos químicos. Es una afirmación que sin duda se podría interpretar de muchas formas, teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente. A lo largo de su vida, Euronymous no dio muchas entrevistas, y es poco lo que se sabe de él más allá de lo que cuentan las personas que lo conocían. Pero estas cartas dejan apreciar un poco más acerca de quién era y de su forma de pensar, así como los planes que tenía futuro para Mayhem y su sello discográfico. Hoy en día hay varios de estos escritos en la web, inclusive en páginas como serialkillersync.net, una web dedicada a vender cosas pertenecientes a algunos asesinos. Ofrecen varias cartas de Euronymous por unos cuantos dólares. En esta misma página se habría publicado una carta con un supuesto fragmento del cráneo del vocalista Dead por la suma de $3.500. Piezas de colección que sin duda llamarían la atención de más de un fanático de la banda. Euronymous nunca paró de escribir cartas, y lo hizo hasta sus últimos días de vida. Eso se puede observar en los últimos catálogos enviados a algunos contactos, donde presentaba los discos que tenía disponibles para la venta. La carta que ves en pantalla posiblemente fue la última que escribió, con la fecha del correo del día 9 de agosto del año 1993, justo un día antes de que Mark Vikernes lo asesinara. Quiero dar un agradecimiento especial a Larry Jaramillo, quien me ayudó con la traducción de varias de estas cartas. Si el video te gustó, por favor compártelo, me ayudaría muchísimo y podría seguir haciendo videos así. También te invito a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.